hay un dominio que me gustaría hablar, que es el tono. Te compartí la última revisión respecto al manejo de la espasticidad no farmacológico en los lesionados medulares, una revisión de Ferreira de Araujo de 2021. Y claro, pues la conclusión es que no hay nada, ¿no? No hay nada Inconclusa. que sea eficaz y además parece que es una revisión muy bien hecha porque en la discusión habla de otras revisiones que decían que sí habían resultados. Lo que pasa que depende de cómo manejes los datos, ¿no? O sacas determinadas Mm. conclusiones que quizás no son, ¿no? Entonces, claro, Y decía, las ¿no? muestras Los también fueron muy autores, variadas. decían los autores que no es lo mismo decir que hay evidencia inconcluyente que podría disminuir la espasticidad. Entonces, claro, uno se queda con lo que se quiere quedar. Entonces, Exacto. viendo que no hay nada así de manera potente que disminuya la espasticidad, los autores dicen que quizás no nos tiene que importar tanto la espasticidad como déficit, sino más bien qué implicaciones tiene en otros aspectos de participación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este aspecto del tono y cómo abordas tú el tono? ¿Cómo entiendes tú casi filosóficamente el tono en estos pacientes lesionados medulares y qué relevancia le das? Ok. El tono, si te pones a buscar en las bibliografías, a veces uno se frustra porque uno quiere Sí, tener la herramienta y esto es así. El tono no es así. Varía tanto como niños en el mundo, dependiendo de la bibliografía, dependiendo del autor, dependiendo de las actualizaciones. Entonces uno queda como que, bueno, yo creo que, y ese margen de yo creo, por lo menos a mí no me gusta porque puedo que crea ya, mal. Entonces, cierto. tú lees por lo menos las bibliografías que te están hablando de la lesión medular y sale el capítulo de espasticidad. Es muy frecuente en el 80% de los pacientes. Ajá, pero ¿qué es la espasticidad? No te lo aclara. Entonces uno tiene como una idea de muchas cosas dentro de una sola cosa. Y creo que no es culpa del profesional, creo que es culpa de que no tenemos las bases y no Sí, tenemos los estudios claros y precisos que nos ayuden a nosotros a ser objetivos. El tono para mí, y ahorita no recuerdo el autor que lo define de esta manera, y él te lo decía, que es un poquito controversial, porque cae en ser dependiendo de la perspectiva del profesional que lo evalúe. O sea, tú puedes ujú, evaluar un paciente y yo puedo evaluar ese mismo paciente y los dos podemos tener resultados completamente diferentes porque mm, dependiendo de la percepción del movimiento pasivo que ejecuta el profesional. A lo sí, mejor tú agregas un componente de velocidad más fuerte que el mío, a lo mejor yo en la pierna derecha lo hago diferente a la pierna izquierda y eso nos hace cambios objetivos, pero es un estado particularmente de un constante fluir. En estado normal, yo tengo que tener una variabilidad del tono que me permita ejecutar actividades altamente hábiles, pero que también me permita ser económica. No es lo mismo sí, el tono que en este momento tú y yo tenemos hablando acá sentados, compartiendo sobre un tema, al tono que podemos tener durante el trabajo de un paciente que se puede caer. Y sí. eso no quiere decir que estamos patológicos, que allá estamos hipertónicos y aquí estamos hipotónicos. Quiere decir que nuestro estado es un constante fluir dependiendo de las demandas de la placa muscular. Entonces, el problema es cuando pasamos a lo patológico, cuando ya viene ese rojo intenso de hipertonía o ese azul clarito de hipotonía, esos extremos. Ujú, Entonces, allí es cuando empezamos a tener confusiones. Porque, por ejemplo, ¿qué te digo que nos enseñaron a nosotros acá en Venezuela y que todavía es lo que se maneja? Yo creo que me he metido un poquito más al estudio de esto y he intentado perfeccionarlo un poquito gracias a ti, que colocas las herramientas, mira este estudio, mira aquello, mira el otro, tú como que, oye, conchale, es cierto. Pero acá se maneja que hay un aumento del tono. ujú, Dependiendo de la resistencia que ejerza, te colocamos si eres un rígido, si eres un espástico o si eres un hipertono. Y eso lo clasifican es con escala de Ashworth. Entonces, la práctica clínica, la evidencia y los libros que nos dieron nos enseñaron eso. Y todo el mundo para el mismo saco, ya, aunque tengan características clínicas completamente diferentes. Entonces, ¿por qué el paciente tiene una lesión de la motoneural superior? Se evidencia también una lesión de la motoneurona inferior. Entonces hay signos clínicos característicos de hipersensibilidad, pero el paciente no está espástico. Entonces tú tienes un saco de papas y al totalmente. final te quedas así como que, ¿qué tiene mi paciente? Pero realmente Sí, es un estado fluir en el caso de mis pacientes alterado.
en donde, bueno, si te permite o no te permite la movilización pasiva, dependiente o no dependiente de la velocidad, pues le vamos a llamar si ya es una distonía espástica o si ya es una espasticidad, todo dependiente de si es pasivo y la velocidad del mismo, según lo que hemos aprendido actualmente. Exactamente. Pero entiendo que el tono no es un limitante, ¿no? Para las actividades que tú propones a un paciente. Habrá algunos que, pues, Tengo sobre una todo si va pequeña asociado a dolor, filosofía ¿no? en donde siempre se lo digo a mi paciente. Si la funcionabilidad persevera por encima del tono, lo ignoro. Pero si el tono me persiste por encima de la funcionabilidad, pues tengo que intentar trabajarlo porque no me está permitiendo lo funcional. ¿Qué sí pasa? Es que aunque el tono predomine por encima de la funcionabilidad, Mm. a lo mejor que tú quieras, pero hay una funcionabilidad que sí va a ir poquito a poco trabajándola. Entonces, permitirle experimentar esa experiencia poco a poco va siendo menos estresante, menos. Y no quiero decir que eso me regula el tono, pero es una manera en donde el tono va bajando y puedo ser más funcional. Y aquí es donde yo me arropo, porque no puedo cambiar su lesión medular, no Mm. puedo cambiar su lesión central, no puedo cambiar que hubo una lesión en la cápsula interna. Eso yo no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar. ¿Qué sí puedo modificar? Permitir experiencias funcionales que lleguen a un punto que dejen de ser tan estresantes y que el tono poco a poco me las permita, porque es que realmente es un estado de estrés del paciente. Me va a parar, me voy a caer, se va a disparar, y eso hace Sí. que ese tono se dispare y no me permita lo funcional. Pero si yo no le permito esas experiencias, nunca las va a sentir y nunca las va a poder corregir. Ujú. A colación de esto, no sé si fue esta semana, una paciente me comentó que se había puesto toxina botulínica, ¿no? En el miembro superior. Mm. Y decía como, no sé si está bien o mal, ¿no? Y ahí es donde entra lo de la balanza, ¿no? Pues a esta persona le compensaba por su objetivo, ¿no? Entonces, yo ahí no soy nadie para inmiscuirme en su objetivo, ¿no? Si me voy a la Exactamente. teoría, pues los fisioterapeutas nos hemos caracterizado mucho por ser antitoxina, ¿no? Porque nosotros con nuestras técnicas vamos a conseguir disminuir el tono, ¿no? Y en ocasiones Regularlo. sí se podrá ahorrar la toxina y hay mucho dinero, mucha plata que se mueve con la toxina en todos Muchísimo. los países, en España ya te puedes imaginar. Entonces, claro, esa balanza a veces está ahí, ¿no? Y los pacientes lesionados medulares yo creo que son unos pacientes muy paradigmáticos que a veces necesitan toxina, ¿no? Necesitan medicamentos para paliar el tono porque va asociado a un dolor muy fuerte, ¿no? Entonces ahí, Exacto. pues es un caso muy diferente, por ejemplo, a un Es accidente diferente. cerebrovascular, ¿no? Que uno dice, no, nosotros con el ejercicio, con el entrenamiento podemos llegar a que el tono no sea tan importante, ¿no? O sea que yo creo que es muy importante lo que has comentado. Bueno, dentro de mi práctica clínica, creo que ha sido beneficioso. No he tenido estos pacientes que lleguen a ese nivel, Ujú. porque si llega a ese nivel, él no le va a importar moverse, sino bajar sus niveles de dolor, ¿no? Entonces ya es otro tema. No he tenido que afrontar esa realidad profesional, ¿no? Que en algún momento llegará, no lo sabemos, pero digamos que no ha sido uno de mis temas o uno de mis temas de intereses de profundizar porque ahora estoy teniendo esta nueva realidad. ¿Qué hago con mi Ujú. paciente? Pero efectivamente, si estás teniendo un usuario que está manifestando un dolor insoportable, pues tenemos que trabajarlo, tenemos que intentar modular eso con las Ujú. herramientas a veces que no queremos, pero si eso es lo que a él le va a traer beneficios, pues tenemos que participar de eso o por lo menos direccionarlo a una persona que realmente lo pueda ayudar en ese aspecto.